Quieras. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde estén. Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y me encuentro nuevamente con el doctor Armando Bramanti, nuestro querido asiriólogo. ¿Cómo está usted? Hola Carla y hola a todo el mundo, a nuestros amigos que nos siguen de todas partes del mundo, como estaba diciendo tú. Yo estoy muy bien, seguimos en un periodo pandémico justamente, así que nosotros en nuestras casas, transmitiendo desde nuestras casas. Solo en casa, o sea, por ahora no están las clases presenciales que estaba usted dando en la Complutense, todo eso paró. En este momento no hay muchas clases presenciales. Si hay clases presenciales son de algunos cursos que se hacen de manera excepcional, digamos. Así que cursos completamente presenciales de momento no hay. Ajá, ok. Entonces, en este día, esta ocasión, ¿qué nos reúne, mi querido doctor Bramanti? Poder traer una breve introducción a la lengua sumeria, porque la lengua sumeria, habíamos hablado antes que se confunde de repente con el acadio y con otras escrituras cuneiformes. Entonces, el día de hoy usted nos va a enriquecer con esta breve introducción para que podamos al menos tener un comienzo, un panorama algo claro. Esperemos que sí. Entonces, si gusta, puede compartir pantalla, doctor. Muy bien, estupendo. Sí, he preparado una muy pequeña presentación para compartirla contigo y con todos los que nos escuchan para que no sea demasiado aburrido lo que os cuento, porque ya estamos hablando de un idioma que está muy muerto, que ya no se habla este idioma, así que tendremos que despertar la atención del público que tal vez se haya aproximado a nuestro video leyendo lengua sumeria. Ya, pero ¿qué es la lengua sumeria? Así que compartimos la pantalla y ya veremos. Aquí, Aquí estamos. ahí está. Bueno, primero lo que os voy a contar es que el sumerio es un idioma muy antiguo, como estamos diciendo, que se habló a partir del tercer milenio antes de nuestra era en el sur de Mesopotamia. El sumerio es solo uno de los idiomas que se hablaron en Mesopotamia, en este área geográfico que abarca de la península anatólica hasta el Irán, del Cáucaso en el norte hasta el sur de la península arábica. Así que estamos hablando de un territorio geográfico muy amplio, pero también estamos hablando de una línea cronológica muy amplia, porque hablamos de 3 milenios de historia, a partir de finales del cuarto milenio hasta el comienzo del primer milenio de nuestra era. La población de los sumerios se ubica en el tercer milenio y aquí podemos ver justamente muchos nombres de periodos en el norte, no los periodos protodinásticos, argónico, ur en el tercer milenio, pero también paleo, medio, neo, babilónico y asirio. Y luego debajo podemos ver también algunos de los personajes más importantes que encontramos en la historia mesopotámica. Y en fin, aún más abajo encontramos nombres de pueblos. El pueblo a que nos dedicamos hoy es el pueblo de los sumerios, que como estaba diciendo, prosperaron en el tercer milenio antes de nuestra era y también desarrollaron este idioma. Este idioma ya a finales del tercer milenio, comienzo del segundo milenio, probablemente ya no se hablaba como idioma nativo, pero permanece en Mesopotamia y permanece como idioma de la administración al comienzo, pero también como lengua franca, es decir, un idioma que se utilizaba para comunicarse dependiendo de los diferentes pueblos. Y también será un idioma de religión, de literatura, un idioma de astronomía, exotérico casi, digamos. Así que el Se momento usaba para todo. se usaba para todo, menos que para la comunicación oral del día a día, donde ya habían aparecido otros idiomas, dentro de todos el acadio en Mesopotamia. Pero justamente para la comunicación del día a día sí que se usó en algún momento en el tercer milenio, para simplificar un poco. Pero ahora que más o menos vemos que es la línea del tiempo de Mesopotamia y cuándo ubicar los sumerios con su idioma tan raro, el sumerio, vamos a ver cómo podemos definir la lengua sumeria, si te parece, Carla, ¿no? Claro que sí, doctor. Aquí tenemos entonces algunas palabrotas que ya tendremos que explicar porque obviamente son un poco complicadas y nos pertenecen a nuestro día a día. Por ejemplo, aquí pongo que el sumerio es un idioma aglutinante. A ver qué nos dice la definición.
Es un idioma donde las palabras se forman uniendo monemas independientes. Las palabras de este tipo de idiomas están constituidas por masas de lexemas y efijos, cada uno con un significado referencial o gramatical bien definido. Ya, todo muy estupendo, muy exquisito, pero concretamente, ¿qué significa entonces Es, aglutinante? exacto, porque lexema, fijo, son términos que quizás no todos manejan. Absolutamente. Tal vez me pueda enrollar yo también con esta definición. La puse porque es una definición bonita, pero tratemos de explicar mejor. Vamos a la palabra mismo, aglutinante. ¿Qué nos acuerda la palabra aglutinante? Al gluten, ¿no? Que este elemento también de la harina, del trigo, que se usa y que pega la masa, la aglutina y hace que esté compacta. Eso es básicamente el gluten. Y un idioma aglutinante significa que forma palabras de forma compacta, añadiéndole trocitos de información uno tras el otro. Y estos trocitos de información aglutinado, pegado al resto de la palabra, cada uno añade un trocito más de información desde el punto de vista sintáctico. A ver, expliquemos un poquito mejor esto del aglutinante. Aquí he puesto un ejemplo de otro idioma aglutinante, porque el sumerio no es el único idioma aglutinante. El idioma aymara, que es una lengua andina que hoy en día también se sigue hablando. Aquí tenemos una palabra aglutinada, es decir, compactada, pero muy larga, que es Iscuilancañapcama. Ya, compleja. Todo esto significa en castellano mientras él o ella está en la escuela. Así que vemos cómo en la lengua aymara, con una, tan solo una palabra, dicen lo que nosotros diríamos por lo menos con 6 palabras distintas. Es A como ver, una frase dentro de una palabra. casi como una frase dentro de la palabra, muy bien dicho, Carla. Pero vemos cómo se compone esta frase dentro de la palabra, esta palabra, porque al final es solo una palabra para ellos. Aquí tenemos un lema base, que es iscuila, que como todos vosotros podéis imaginar es un préstamo del castellano, pero luego le añadimos otros trocitos, como lo estábamos llamando antes, como por ejemplo iscuilana, donde esto significa en la escuela, no solo la escuela, pero en la escuela. Luego queremos verbalizar toda esta frase, la acción de estar en la escuela. Entonces, iscuilanca, pero luego queremos hablar no del estar en la escuela, pero de su estado, del estado de estar en la escuela. Entonces, iscuilancaña. Y seguimos también con las últimas dos partículas que encontramos, los últimos dos trocitos, que añaden un posesivo de tercera persona, es decir, su estado de estar en la escuela, así que podemos decir que hablamos de un él o de una ella, y luego este cama al final, que es una frase temporal, es decir, lo que en castellano expresamos con mientras. Entonces, a partir de un lema base que se inscuila, le vamos añadiendo otros trocitos, les aglutinamos otros trocitos a este lema base para formar toda la palabra mientras él esté en la escuela, que una aymara diría simplemente como iscuilan cañapcama, como una palabra. Y los sumerios entonces hacían algo muy parecido, menos los préstamos con el castellano que no están atestiguados. Pero si este concepto queda claro, podemos seguir con otra palabrota, Sí, queda ergativo. claro, pero ¿cuánto se demoró en aprenderse esa palabra, Aymara? Un poquito. Yo no soy nativo de la Aymara en absoluto, así que yo también tuve que entrar en la mentalidad Aymara para entender cómo funcionaba esta palabra. Por suerte, algo me sabía del sumerio que me ayudó. Maravilloso. Añadimos ahora otra palabrota, como estaba diciendo, ¿no? La palabra ergativo, que sería una lengua ergativa. En este caso, incluso hablamos de un idioma semi-ergativo cuando hablamos del sumerio, así que a los lingüistas les gusta complicar el juego. Pero total, que ergativo es un idioma donde en general no tenemos un sujeto y un objeto como los tenemos en nuestro idioma, como en castellano, o en alemán, en italiano, en francés, en inglés. Mientras tenemos un sujeto y un objeto lógico. Y estos sujeto y objeto lógico los llamaremos ergativo y absolutivo, con estos dos términos un poquito complicados de la teoría lingüística. Ahora bien, para explicarlo de otra forma, esto de sujeto y objeto lógico, digo lo que siempre les cuento a mis alumnos, es decir, que para los sumerios no era importante identificar el sujeto y el objeto de la acción. Como por ejemplo, Lucía come la manzana. Lucía es el sujeto y la manzana es el objeto de esta acción de comer.
Para ellos era más importante entender si la acción tenía un participante o dos participantes. En el caso de Lucía que come la manzana, aquí tenemos Lucía y la manzana, que son dos participantes. Mientras, si Lucía va a la escuela, aquí solo tenemos Lucía, porque la acción de ir a la escuela no comporta un objeto. Así que a partir de que la acción tenga uno o dos participantes, los sumerios formaban la frase, usaban los verbos de forma distinta. Y esto es lo que se define un idioma ergativo. Esta es solo una introducción, así que no podemos lamentablemente explicarlo todo, pero este es simplemente para entender el cambio del chip entre el castellano y el sumerio, donde tenemos sujeto y objeto en castellano, mientras ahí en el sumerio nos importa simplemente el número de participantes en una acción. Sí, genial, profe. Esto es un poco complicado, me imagino, para todo el mundo, Sí. Carla, pero Sí, fue para quien complicado para mí escucha también. sobre esto, sí, alguien que escucha sobre esto por primera vez, es complicadísimo, pero a la misma vez es enriquecedor poder conocer lenguas que hoy en día están muertas, remuertas, como usted decía al principio. Para usted fue difícil en un principio, yo creo que si nos proponemos a querer estudiarla, no puede ser imposible. Absolutamente no es imposible. Complejo, claro que es complejo al comienzo, como es complejo empezar a estudiar cualquier otro idioma, sea ello muerto o vivo. Sobre todo si este idioma se encuentra un poco lejos desde nuestro propio idioma, desde el punto de vista de nuestro idioma. Así que tal vez, si somos hablantes de castellano, nos saldrá un poquito más fácil aprender italiano o francés, pero para aprender chino, tailandés o japonés, tal vez tendríamos un poquito más de dificultades. Lo mismo es lo que pasa, lamentablemente, con el idioma sumerio, donde primero tenemos que cambiar el chip y luego podemos aprender como cualquier otro idioma, que se aprende sin problemas. Genial, sí. Ahora sí que le vamos a añadir algunos conceptos que son un poquito más sencillos, porque cuando ya entendemos qué significa aglutinante y ergativo, ya esto lo cuesta abajo. El sumerio es un idioma aislado, es decir, que es la última lengua de su familia y es la única que alcanzó a ser escrita. Es decir, que no encontramos hoy en día y nunca encontramos otros idiomas en el mundo que se parezcan de verdad al sumerio y que se puedan comparar. Esto no es porque nunca existieron idiomas hermanos del sumerio, pero porque lamentablemente el sumerio fue el único que se escribió y por lo tanto es el único de que tenemos constancia escrita y de que podemos saber algo. De que hay un registro. Exactamente, de que tenemos un registro. Otra cosa es que en general en los idiomas podemos hablar de género. Tenemos el masculino y el femenino. De vez en cuando incluso tenemos el neutro, como por ejemplo en alemán tenemos el género neutro. En sumerio no tenemos un verdadero género, no tenemos diferencias gramaticales, por lo menos, entre masculino y femenino. Pero sí que tenemos dos clases gramaticales que usaremos para humanos y para no humanos. Así que lo que explicitamos morfológicamente, es decir, en la escritura, es decir, en nuestro idioma, cuando luego vamos a ver las palabras, no es la diferencia de sexo entre masculino y femenino, pero la diferencia entre sujeto humanos o no humanos. Así que no usaré la misma forma de hablar y entonces de escribir sumerio si estoy hablando de mi amigo Juan que si estoy hablando de la vaca de mi amigo Juan. Esto es la diferencia entre género y clases. Y luego también podemos decir que el sumerio, como muchos otros idiomas, tiene un singular y un plural, así que para ver que es un idioma particular, pero no completamente loco. Así que es un idioma relativamente parecido a los nuestros. Y es un idioma que tiene casos, es decir, como el alemán, como el latín, como el griego. ¿Y qué son los casos? En castellano nosotros utilizamos las preposiciones para introducir componentes sintácticas de nuestra frase, para explicar qué pasa en la oración en general. La rueda del coche, voy a casa con Juan, viajo hacia Francia. Así que todo esto hacia, con, junto con, desde, me introducen la función lógica de los complementos que añadimos en la oración. En sumerio, como en los idiomas que tienen casos, esto no se hace con preposiciones, porque no existen las preposiciones, pero se hace con
casos con desinencias que se añaden al final de la palabra para decir si estamos con alguien, si vamos desde un lugar, si nos movemos hacia otro país. Y al final, Una sí, dime. consulta. En número, ya que usted hablaba de singular y plural, entonces no se ve ningún caso de dual, porque es bien común en la escritura del mundo antiguo el dual. Muy buena pregunta, Carla. Me ha gustado mucho esta pregunta y te voy a contestar que no. Sorprendentemente, en sumerio no tenemos un dual porque es un caso que sí que tenemos en acadio. Así que ya a partir de esto y de muchas cosas más, podemos ver que el sumerio y el acadio son dos idiomas completamente distintos, no solo por las palabras, pero también desde el punto de vista de la gramática. Ok, gracias. Y para terminar con esta diapositiva, que ya os estoy aburriendo tal vez, quiero solo decir que es un idioma donde tenemos una cadena nominal y una cadena verbal. ¿Por qué les llamamos cadenas? Justamente por el carácter aglutinante de que estamos hablando hace 5 minutos. Es decir, como aglutinamos, pegamos muchos elementos uno tras el otro, formaremos palabras largas, como en el Aymara Isquilan Cañapcama. En sumerio tendremos estas largas tanto para nombres como para verbos, que entonces llamaremos cadenas. ¿Podemos pasar a otros conceptos si quieres? ¿O crees que estoy aburriendo demasiado a nuestro No, para público? nada. Yo estoy súper entretenida y la gente también lo va a estar. Esperemos que sí, porque ahora os voy a hablar del sumerio como un idioma común y corriente de todo el mundo. Así que no es simplemente un idioma que se encontraba en las tablillas que nos contaban relatos de literatura, de religión, cosas exotéricas, pero la gente tenía que hablar este idioma y expresarse en su día a día. Entonces, en el sumerio encontramos nombres por nombres, adjetivos, numerales, verbos, obviamente, conjugaciones, exclamaciones incluso, y mucho más. Pero las dos partes más importantes de la oración son la cadena nominal y la cadena verbal de que estaba hablando antes, ¿no? Y lo interesante es que ambas cadenas tienen un orden fijo de elementos. Encontramos elementos específicos en esta cadena, que ya veremos ahora en 2 minutitos, que no podemos intercambiar el uno con el otro. Otra cosa interesante de cadena nominal y cadena verbal es que las dos cadenas requieren una cierta concordancia entre ellas. Es decir, que algunos elementos que encontramos en la cadena nominal lo vamos a encontrar también en la cadena verbal. Tanto como en castellano necesitamos concordancia entre una palabra, un sustantivo, un nombre y su adjetivo, las rosas son bellas. Aquí tenemos que poner en femenino plural tanto rosas como bellas. No podemos decir las rosas son bello, las rosas es bellos. No, tenemos que concordar. Lo mismo hacían los sumerios, pero con otro tipo de información entre la cadena nominal y la cadena verbal. En la cadena nominal podemos ver 6 posiciones distintas de los elementos de que estaba hablando antes, ¿no? Tenemos al comienzo nuestro sustantivo, que es el nombre, lo que nosotros identificamos como un nombre, pero luego de esta cadena nominal también forman parte el adjetivo, un caso específico que es el genitivo, el posesivo, un caso específico de plural y luego, al final, todos los casos que nos expresan estas funciones del con, del, hacia, desde, etc., etc. Y todo esto necesita estar en su cadena, cada uno en su posición específica, del 1 al 6. Obviamente, estos numeritos de 1 al 6 son numeritos que le hemos puesto nosotros para simplificarnos un poco la visión de la gramática sumeria. Pero Ellos no creo siempre que lleva pensaban en ese otro modo. orden. ¿Perdón? Siempre lleva ese orden. Siempre, absolutamente, llevan este orden. Así que es algo que cuando estudiamos sumerio y cuando empezamos a traducir frases, tenemos que tener en la cabeza este pequeño orden. Luego veremos un pequeño ejemplo, tal vez. Pero antes de pasar a otra cosa, vemos rápidamente que es una cadena verbal. También tenemos un orden fijo de todos estos elementos. Y la cosa interesante que podéis ver subrayada en este pequeño esquema es que la base verbal, lo que escribo yo como BV, se encuentra no al comienzo, no al final de la cadena verbal, sino más bien en el centro de esta cadena verbal. Mientras antes tendremos prefijos, también tendremos infijos, es decir, otras partículas que se ponen más adentro de esta cadena verbal, y sufijos al final, justamente.
Y cada cadena verbal me puede expresar muchos significados distintos, como por ejemplo decirme si el verbo está en singular o en plural, si es un pasado, si es un presente o un futuro, si es un verbo de alguien que se aproxima a mí o de alguien que se aleja desde mí, o también si es una acción que requiere más de un participante o un participante, como estaba diciendo antes, y muchas cosas más. Así que tienen un sistema verbal bastante complejo, pero el sistema verbal del castellano también es muy complejo. Y os lo cuento yo, que no soy un hablante nativo del castellano. ¿Usted cuántos idiomas habla? Hablo unos cuantos idiomas. Ajá. Los idiomas antiguos, pero no les vamos a contar, obviamente, porque no son idiomas que yo sea capaz, ni el 99% de la gente que los estudia, que sea capaz de hablar, pero simplemente los leemos y interpretamos y traducimos los textos de la antigüedad. Claro, pero en la actualidad usted habla español, usted es hablante parlante de italiano. Sí, también alemán, inglés, francés, un poco de portugués. Digamos que conocer más idiomas ayuda también cuando se estudian los idiomas antiguos. Sí, bueno, es importante que la gente lo sepa. Usted es un genio, es maravilloso, doctor Bramanti. Exageras mucho, Carla, pero obviamente son... lo agradezco mucho y lo acepto. Y luego, para terminar, también os cuento algo. Hace un par de años escribí junto con algunos compañeros una gramática de sumerio y he visto que justamente debajo de uno de tus vídeos alguien nos escribió, pero no entiendo esto, ¿cómo es posible que haya tantos tipos distintos de gramática de sumerio? Y es lo que estoy explicando ahora con la frase que a cada sumerólogo su sumerio. Porque el sumerio es un idioma muy antiguo y relativamente complejo que no pudimos descifrar, interpretar completamente aún. Es decir, que la mayoría de los conceptos de que estamos hablando, sobre todo los conceptos muy básicos de que hablamos hoy, son bastante compartidos por cualquier sumerólogo. Pero también hay matices, hay cosas muy pequeñas, muy específicas que no interpretamos completamente al 100%. Y entonces cada sumerólogo puede tener su distinta mirada hacia estos fenómenos. Por lo tanto, es que digo, tal vez de una forma un poquito graciosa, que cada sumerólogo tiene su propia gramática de sumerio, pero al final el idioma es uno, obviamente. Ajá. Pero eso pasa en todos los idiomas y en toda la ciencia, en la arqueología, en la filología, en todo. Jamás hay un punto en que van a llegar todos a concordar. Siempre van a haber discrepancias, interpretaciones, porque estamos hablando de un mundo antiguo donde no tenemos muchos registros de todo, muchas cosas deben interpretarse. Estoy completamente de acuerdo. Simplemente con el sumerio pasa tal vez un poquito más por ser un idioma tan antiguo y Y tan aislado. complejo para entender. Pero pasa con Sí. cualquier otra cosa, incluso con los idiomas modernos. Hay fenómenos del castellano que me imagino que los hispanistas se pueden pelear entre ellos para explicarlos. Exacto, sí, sí. Y luego, para terminar estas diapositivas, si te parece, Carla, le vamos a enseñar a nuestros huéspedes de hoy también una pequeña frase en sumerio para ver cómo Sí. podía verse una frase en sumerio. Y aquí la tenemos en negrita, en Siurimmake emunadu. Primero, hay que decir que no sabemos toda la pronunciación del sumerio, así que si yo en otro mundo me tocara de hablar, si a mí me tocara de hablar con un sumerio, seguro que trataría de hablar con él, pero no estoy seguro que él me entendería. Así que hay que decir esto. Pero igual, vamos a ver rápidamente qué significa esta frase, ¿no? La traducción aquí la tenemos. El gobernador de Ur construyó el templo. Aquí tenemos dos participantes, ¿no? El gobernador de Ur y también el templo. Entonces, una de estas frases de dos participantes de que hablábamos antes. Y tenemos dos cadenas nominales, las del gobernador de Ur al comienzo, en Siurimake, y la del templo, que se dice en sumerio, simplemente y luego una cadena verbal al final. Así que vemos que el verbo concluye la oración en sumerio, munadu. ¿Qué podemos notar muy rápidamente de esta oración en sumerio? Que la palabra Ensi significa gobernador, Urim es el nombre sumerio para la ciudad de Ur en el sur de Mesopotamia, y luego tenemos elementos gramaticales como Ak, que es nuestro genitivo en posición número 3
de la cadena nominal, como podéis ver a la izquierda de esta diapositiva, y luego el ergativo, que es E, en posición número 6, porque es un caso. Así que aquí podemos ver cómo los números se encuentran otra vez en nuestras cadenas, ¿no? Primero el sustantivo, en posición 1, luego el genitivo, en posición 3, y al final un caso en posición 6. Seguro que los sumerios no estaban hablando en números, no estaban pensando en toda esta construcción gramatical que nosotros necesitamos para entenderlo. Pero justamente, como no somos nativos del sumerio, necesitamos trabajar un poquito con los números. Así que nada, yo espero que se haya disfrutado un poquito de esta pequeña presentación de lo que es el idioma sumerio y que también, tal vez escuchando esta pequeña frase como Ensiurimmake e Munadu, alguien se pueda también animar a aprender siempre más y más del sumerio. Exacto. Yo tenía una pregunta, doctor Bramanti. Como en el egipcio, llegan los egiptólogos a un consenso de alternar la vocal E para poder pronunciar. ¿Ocurre lo mismo acá en el sumerio? En el sumerio tenemos un poquito más de suerte que para el egipcio, porque tenemos vocales. Es decir, que en general, gracias a la escritura cuneiforme, podemos saber dónde quedan las vocales y qué tipo de vocal. También podemos tener algún tipo de confusión entre la I y la E de vez en cuando, por ejemplo, con algunos signos, pero por lo general, y esto es la belleza de la escritura cuneiforme, gracias a la escritura cuneiforme conocemos tanto las consonantes, pero también las vocales. Entonces no hay problemas en la pronunciación. No, podemos vocalizar incluso los idiomas semitas que se escribían con el cuneiforme. Y si nos acordamos de lo que hemos dicho hasta ahora, el sumerio no es un idioma semita, es un idioma completamente distinto, pero el acadio sí. Claro, el ugarítico también, es El semita y ugarítico también tenía también. cuneiforme y también tenía vocales. Seguro que tu público sabe que te apasiona muchísimo el ugarítico. Ay, sí. En mi otra vida yo creo que fui ugaritana. Yo también lo creo, yo también lo creo. Doctor Bramanti, de verdad que estoy agradecida por esta breve introducción porque yo sé que, imagínense, preparar láminas, otorgarme de su tiempo para mí es valiosísimo y como siempre le manifiesto por interno cuando charlamos. Estoy muy agradecida de todo lo que usted entrega. Carla, yo también estoy muy agradecido por darme esta plataforma para tratar de despertar un poquito el interés en la asiriología, que definimos como campo de estudio de todos estos idiomas e historia del Próximo Oriente Antiguo, lo definimos en otro video, pero también para explicar algo más de un idioma tan oscuro, tal vez, como el sumerio, tan lejano, tan ajeno para nosotros, que al final es un idioma que hablaba la gente común y corriente como nosotros. Exactamente, sí, es como lejano. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo demora una persona en prepararse, en poder aprender bien la lengua sumeria? Una vida. El tema es que nadie conoce perfectamente la lengua sumeria, así que yo diría, no es un problema el tiempo que uno demore, porque por cuanto podamos estudiar toda una vida, nunca lo vamos a aprender perfectamente y nunca lo vamos a hablar como lo hablaba un nativo del idioma sumerio. Así que no es importante preocuparse de esto. Todo es empezar. Uh-huh. Acá le tengo una pregunta. Dentro de la asiriología, me imagino que los campos son muy variados, como usted comentaba ya en otros videos. ¿Se puede decir que hay un mejor asiriólogo de todo el mundo, habiendo tantas ramas dentro de la asiriología? Gracias, Carla, por esta pregunta. Si fuese muy soberbio, podría decir soy yo el mejor asiriólogo de todo el mundo. Pero lamentablemente no soy tan soberbio, así que voy a decir que probablemente no soy ni el número 50 ni 100 de todo el mundo. Bueno, la verdad que la asiriología es un campo muy pequeño, así que tampoco somos miles de asiriólogos en esta tierra. Pero igual sí que hay algunas excelencias. Pero como estabas diciendo, muy justamente tú, tenemos tantos campos distintos, la asiriología cubre tantas regiones geográficas y tantos periodos históricos diferentes que sería reductivo decir que este señor fulanito es el mejor asiriólogo del mundo, porque también hay muchos zutanitos que también son muy buenos al final. Excelente. Así que somos una comunidad, los asiriólogos en general, de
unas cuantas personas, no somos muchísimos como podría ser, por ejemplo, los hispanistas, por ejemplo, pero igual nos conocemos bastante entre nosotros y reconocemos también algunas autoridades. Y también hay centros muy importantes donde se estudia, en donde se hacen estos tipos de estudios, con profesores también muy reconocidos. Y esperemos que poco a poco también en Latinoamérica, para quien nos escucha de Latinoamérica, se pueda desarrollar también una cierta tradición de estudios en asirología, en sumerio, en acadio, en historia del Próximo Oriente Antiguo. Y ya como tú bien sabes, empezamos un poco. Sí, exactamente. Bueno, agradecida y seguimos trabajando en esto porque se vienen más videos junto a usted, doctor Armando Bramanti, siempre disponiendo de su valioso tiempo cuando usted tenga un tiempo libre para poder acá aportar en investigando la historia, porque realmente es fascinante poder contar con un asiriólogo, poder saber esta información de primera fuente, que no sea tergiversada. Así que de verdad que yo estoy agradecida de usted. Muchísimas gracias a ti y a quien nos está escuchando entonces por su tiempo. Nos despedimos. Gracias a todos, hasta la próxima, estamos en contacto. Adiós.